Buenas tardes, gusto en verlos. Les manda saludos Southern Cities, donde Claudio y yo estuvimos esta mañana predicando, y por eso vengo con esta camisita, representando nuestra cultura, porque era el Día Internacional de ellos, y en ellos había gente vestida en ropa africana, ropa de diferentes lugares. Pues tengo que representar a nuestra gente, amén. Así que ahí venimos hoy a celebrar a Dios en la mañana y en la tarde, en inglés y en español, amén. Hoy vamos a comenzar una serie acerca de fe y fe ser la meta. Adentro del concepto del año hablamos de Jesús ser la meta de nuestra vida, ¿no es cierto? Y en la primera parte del año hablamos acerca de amor ser la meta. Y les quiero felicitar porque sí se ve un desarrollo de amor, de progreso el uno con el otro. Aún estaban de visita varios de los líderes de Latinoamérica hace unas semanas, y al final de la visita de ellos muchos me compartieron el impacto que sintieron del contacto con ustedes, el amor que sienten con ustedes, y me dijeron, qué congregación tan amorosa. Dije, amén, aunque sea por un día la hicimos. No, mentira, no. No, es verdad, qué lindo poder compartir con ellos y ellos sentir nuestro amor. Pero ahora, eso fue amor. Ahora, no es que eso fue amor, entonces ya se acabó. Eso lo tomamos y lo volvemos nuestro. Ahora vamos a enfocarnos en fe ser la meta. ¿Por qué es fe ser la meta? Porque nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si esto es uno de los ingredientes claves de agradar a Dios, debe ser una cualidad que desarrollamos. Amén. Quizás tú pienses, bueno, yo me porto bien, yo soy buen empleado, yo soy buen jefe, yo soy buen papá, yo soy una persona responsable. Quizás tienes muchas cualidades, pero si la Biblia nos dice que fe es un ingrediente clave para complacer a Dios, ese debe ser un ingrediente que buscamos desarrollar, amén. No es simplemente basarnos en lo que nosotros consideramos apropiado. ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe nace cuando Dios se revela y nos habla. El Espíritu Santo abre nuestros corazones. La persona aprende a confiar en Dios por experiencia. Cuando estamos hablando de fe, es fe en Dios, no es fe en nosotros mismos. Es muy común en la sociedad hablar acerca de que tú tienes que tener fe en ti mismo. Esa no es la meta de nosotros como discípulos. No se trata de que en 3 meses yo tenga más fe en quién soy yo. No, sino que crezca en mi fe en Dios. Y de ahí pueda entender quién soy yo, amén. Entonces es importante que captemos, no es algo de desarrollar acerca de una virtud tuya, sino sí una virtud que te conecta con el Padre. ¿Cómo es que Dios desarrolla la fe? La fe nace cuando Dios se revela y nos habla. El Espíritu Santo va abriendo los ojos del corazón y la persona aprende a confiar en Dios por experiencia. Dios desarrolla fe revelándose, hablándonos, probándonos, guiándonos, acompañándonos, sosteniendo a una persona, aprendiendo a confiar en Él por encima de todo. Una de las razones claves de nosotros leer la Biblia es para desarrollar fe. Porque la palabra nos dice que la palabra es el instrumento de desarrollo de fe. También una de las razones básicas de ello es que en la palabra tú puedes encontrar ejemplos de personas que enfrentan situaciones de vida similares a la tuya, a la mía, o quizás mucho más difíciles que la tuya y la mía. Y al mirarlos a ellos y cómo enfrentan acercados de Dios, nos da a nosotros la inspiración para decir, si Él pudo caminando con Dios, entonces yo también, amén. Y una de las virtudes de ello es poder mirar ejemplos de fe en la palabra, pero también ejemplos de fe a nuestro alrededor. Yo creo que una de las razones por las cuales Dios diseñó la iglesia es para tener ejemplos de fe. Qué lindo que podemos tener personas adelante de nosotros que están pasando o han pasado por circunstancias que nosotros hemos pasado, y al ver cómo lo enfrentan. Yo miro aquí a mi alrededor y francamente tengo muchos héroes y heroínas del fe. Personas que han pasado momentos que yo diría, wow, yo no sé si yo podría. Pero al ver cómo lo han enfrentado otros, me inspira, me motiva y me ayuda a captar, con Dios sí se puede, amén. Yo te animo que parte de convivir en la iglesia no es solo venir, oír, cantar y escuchar un sermón. Es formar las relaciones con otros.
y sacarle el jugo. Sacarle el jugo y decir, mira, yo puedo aprender de personas. Quizás miras que personas que tienen más canas que tú. ¡Qué bien! Aprovéchalos. Dile, cuéntame de tu vida. Cuéntame tu odisea con Dios. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuáles circunstancias te fueron bien? ¿Y qué has tenido que perseverar? Y agarra eso y di, listo. Porque uno puede aprender de la Biblia, pero puede aprender mucho del ejemplo de otros. Te puedes ahorrar muchos errores. Si tú dices, gracias por la lección que tú sufriste, me sirve, yo no tengo que repetirla, amén. Ahora en Hebreos 11, si me acompañas ahí, dice, la fe es tener la confianza de lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. La confianza de lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Fe en verdad es como un sexto sentido. Mucho dependemos nosotros de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, de lo que palpamos. Pero cuando tú pierdes uno de esos sentidos, otros se desarrollan. Mi madre, que es un ejemplo de fe impresionante, tiene sus añitos y es cieguita. Pero es una mujer que ha desarrollado la memoria en una forma impresionante. Porque al carecer uno de sus dones, otro se multiplica. Yo creo que la fe es una herramienta para ti y para mí. Para aprender a caminar, a veces con ojos cerrados, a veces con oídos tapados, a veces quizás no puedes entender qué es el próximo paso, pero la fe está ahí para ayudarte a tú tener la confianza de lo que esperas. Y la certeza de lo que no vemos. Nuestro cristianismo se trata de esta certeza. Allá en el sermón que hice esta mañana, hablé acerca de cómo la muerte y resurrección de Jesús nos provee una certeza. ¿Sabes qué certeza? De que hay una vida después de esta. ¿Sabes qué certeza? De que Él resucitó y está en el cielo. Eso a mí me genera una certeza de que hay más vida que la que estamos viviendo tú y yo. Eso cambia mi forma de pensar acerca de la vida, porque hay una certeza. Te pregunto, ¿caminas tú con esa certeza? Con la certeza de que al final de tus días habrá algo al otro lado. Si sí, eso cambia por completo tu vida aquí. Si sí, tú ves los valores, las relaciones, las prioridades con ojos muy diferentes. Con ese sexto sentido que capta, hay algo más allá de lo que veo. Cuando niño, mi papá viajaba mucho, pero cada viaje nos traía un regalito. Y a veces el regalito era grande, a veces era chiquito. Una vez llegó, y yo soy el menor de la familia, llegó y me dijo, para Javier no tengo regalo. Y Javier se puso a llorar, pero le traía un Batman, un disfraz de Batman. Yo nunca he olvidado el disfraz de Batman, porque cuando te traen un regalo especial, como que sí lo recuerdas, ¿no es cierto? De la misma forma, cada viaje, si no era un regalo así, me traía Toblerone, si lo conocen, es un chocolate. Yo le tengo un amor muy especial al Toblerone. ¿Por qué? No por el chocolate, sí me gusta el chocolate, pero mucho más porque era el significado del regalo de mi papá. Y que después de un viaje, ahí llegaba el Toblerone. Y somos 5 hermanos, nos parábamos ahí al lado, más o menos como pajaritos, ¿no? Bienvenido, papi, pero también con las manos así, ¿no? Dios nos quiere dar muchos regalos. Pero es de nosotros captar que nuestro Dios amoroso quiere relacionarse con nosotros y bendecirnos. Te pregunto, ¿cómo es tu relación con Él? ¿Es con los brazos abiertos sabiendo, mi papá me quiere, me va a traer regalos, me va a bendecir en mi vida? ¿O es con una cautela y un miedo? ¿Ves? La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 5 nos dice ahí, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, pues no hallaron porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa a quienes lo buscan. Nuestro Dios quiere recompensarte, pero tu parte es buscarlo. Si tú no lo buscas, no te va a recompensar en esa forma. Si sí lo buscas, entonces sí. Es de ti acercarte a Él. Es de ti valorar el privilegio de esta relación de un padre que te quiere a ti. There you go. We'll do it in English, we'll do it in Spanish. No. Je m'appelle en francés. No, mentira, no. Para agradar a Dios, primero que todo tienes que estar convencido que Él existe. ¿Sí o no? Si no estás convencido que Él existe, ¿para qué estás aquí? No tiene sentido. Yo estoy 100% convencido que Él existe y como resultado, por eso abro mi Biblia, por eso sí estoy en esta reunión. Suena obvio, pero la verdad es que muchos dicen creer, pero su comportamiento expresan que no están convencidos de su existencia. Parte de esta fe es creer que Él recompensa a quien lo busca. Que si en verdad lo buscas en verdad, Él se va a dejar conocer de ti. El Espíritu nos deja a nosotros la guía. Y nos dice Romanos 10 de cómo va a llegar la gente a desarrollar fe. Dice Romanos 10, versículo 17. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tú hoy en día, estando aquí, estás en un ejercicio espiritual, ¿te des cuenta o no? Un ejercicio espiritual que aquí la Escritura nos dice que Dios ya la planteó, en el cual Él pone un plan para que tú oigas, para que tú lo escuches, para que tú creas. Él te da la oportunidad por medio de la palabra a desarrollar la fe que Él quiere que desarrolles. Pero es de ti agarrarla y aplicarla en tu vida. Te pregunto, ¿en verdad aprovechas día tras día el tesoro de esta herramienta espiritual para ti? ¿De este alimento? Déjame preguntarte, ¿cuántos días pasas tú sin comer? 1, 2, 3, 4, 5. Ya se empieza a ver en tu cara, ya se empieza a ver en tu trato de los demás, ¿no? Es decir, sin comer nos afecta, ¿no? La verdad es que nuestro espíritu, nuestra fe es afectada a punta de cuánto comemos la palabra de Dios o no. Mira, por muchos años que tú estés alrededor de la iglesia, es solo si tú abres Biblia, la estudias y la aplicas que el músculo de fe se desarrolla. No hay atajo, no hay atajo. Yo he buscado hacer ese atajo, pero no hay atajo. Amigos míos buscan hacer ese atajo, pero no hay atajo. Es decir, estar alrededor de la iglesia, estar en las actividades, participar, es que yo voy a tal actividad, voy a tal actividad, pero no leer la Biblia tú mismo, no te desarrolla fe. Yo no puedo orar por tu fe y producirte fe sin tú ponerla en práctica. Recientemente estaba estudiando la Biblia con varios amigos y francamente en ese proceso mi anhelo es ojalá puedan captar todo esto, pero solo cuando ellos toman el tiempo, abren la Biblia, la ponen en práctica, empieza a desarrollarse esa fe. Y es bello cuando ves personas, independiente del nivel intelectual que tengan, pueden ser muy inteligentes o pueden ser que no tengan un trasfondo de mucha educación, pero simplemente el que la pone en práctica se le ve. Se le cambia la actitud, se le cambia la forma de ver la vida, se le cambia la forma de verse a sí mismo, cambia. Hoy, si tú estás en un bloqueo espiritual, yo te quiero animar a decidir, ya es tiempo de dejar de pelear contra Dios.
Si Dios me dice en su palabra que por medio de la palabra de Dios se va a construir mi fe, ponla en práctica. Abre la Biblia, estúdiala, pero llévala a la acción. Amén. En cada generación, Dios ha buscado fortalecer la fe de los hombres y las mujeres. A Josué, vamos en capítulo 1, versículo 7. Quien está ahora responsable del pueblo de Dios después de Moisés. ¡Qué responsabilidad tan grande! Dios le dice, mira, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Oye Dios, ¿cómo puedo yo seguir a dirigir el pueblo de Dios si estoy siguiendo el paso del gran Moisés? Tuvo que ser difícil eso, ¿no crees? ¿Cómo me hago responsable de este paso que tengo que dar? Y todos tenemos pasos a dar de vida que requieren fe, que a veces nos intimida. Aquí Dios le dice a Josué, mira, te voy a dar un secreto de cómo vas a poder desempeñar esto. No te apartes, sino obedece. Obedece la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, por el centrito. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Haz qué? Recita canciones. No. Recita poesías, tampoco. Recita ideas nuevas, no. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Yo te pregunto, ¿de qué te llenas tú? ¿Qué? Si miro tu uso de teléfono, ¿cuánto lo usas? ¿Y para qué? Eso dice mucho de qué te estás llenando. Y hay veces, porque nos estamos llenando de cosas, muchas otras cosas, decimos, ¿y por qué será que mi vida no? ¿Me explico? Si en verdad le dedicáramos el tiempo que Dios nos da, entonces nuestra vida estaría quizás mucho más simple, mucho más llena. Ahora esto es con Josué. Después, pasan años después, y el pueblo de Israel está volviendo a Jerusalén. Y a Esdras, en Esdras, dicen algo acerca de su relación con Dios y la palabra. Dice, Esdras se había dedicado por completo. Él no lo hacía solo de hobby. Él decidió, esto es lo que sí voy a ser excelente en esto. A estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a los israelitas. Oye, Esdras, ¿cuáles son las 3 claves de tu vida? Yo estudio, pongo en práctica y enseño. ¿Qué hago? Estudio, pongo en práctica y enseño. ¿Sabes qué parece eso? Un discípulo, ¿sí o no? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Alguien que estudia la palabra de Dios, la pone en práctica y la enseña. La estudia, la pone en práctica y la enseña. Cuando tú estudias algo, pero solo aprendes el concepto y no lo aplicas, no lo entiendes. Cuando tú estudias algo y empiezas a ponerlo en práctica, ahí sí que, Yo he hecho este ejercicio tanto en el norte como en los dos grupos, norte y sur. Les pregunté, bueno, si cambias una llanta, ¿sabes cambiar? A ver, levante la mano, ¿quién sabe cambiar una llanta? Bueno, los honestos y los no tanto, ¿no? Ok. Primer paso, ¿qué hago? Tengo que parar el carro, ¿no es cierto? El carro tiene que estar con el freno puesto, ¿no es cierto? Ok. Ahora, si abro el librito, ahí en la guantera, en Colombia se dice guantera, en otros lugares yo no sé qué se dice. Ok. Sale el librito y empiezo a leer. El libro me dice, agarra el gato. Ya veo unos 5. ¡Ah! Y el gato. ¡Ah! Hay que saber qué es el gato, ¿no es cierto? Y agarra el gato y muévelo.
Y el otro, miau, 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 miau. No, hay que saber, ¿no? Ahora, cuando agarro las tuercas, ¿libro las tuercas antes o después de haber puesto el gato? Antes, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa si lo hago después? ¡Prum! Se me va el carro y quién sabe qué más, ¿no? Oye, pero yo estaba siguiendo las direcciones. No, el que ya lo ha hecho un par de veces dice, no, esto tiene un proceso. ¿Ves? Uno tiene que poder no solo estudiar un concepto, es al ponerlo en práctica que dice, ahora sí. Y después de ponerlo en práctica, sí lo podemos enseñar. Algunos de nosotros hemos tenido hijos adolescentes. Y tu fe crece mucho como padre de adolescente el primer día que tu hijo agarre el auto. ¿Sí o no? ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¡Dios! ¿Sí o no? Ok, pero si parte del proceso es decirle al hijo, ok, tú tienes que cambiar una llanta y tú nunca has cambiado una llanta, ahí se ve. Cuando tú no lo has hecho y empiezas a darle dirección, no tienes ni idea qué le estás diciendo y cómo lo transmite. Es solo cuando tú lo has hecho y sí, ya entonces lo has puesto en práctica, que entonces sí puedes enseñar a otros. Dios nos está diciendo aquí, tu fe se va a desarrollar no solo al estudiarla, sino al ponerla en práctica y al enseñar a otros. El plan de Dios para todos nosotros, aunque tú digas, pero yo no, yo estoy aquí de visita. No, el plan de Dios es que tú le enseñes a alguien más. Pero tú no le puedes enseñar a alguien más algo que tú no conoces y estás viviendo. Para tú enseñar a otros tienes que estar viviéndolo. Habemos aquí muchos padres de familia, ¿sí o no? Y tú dices, yo amo mucho a mi hijo, yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero el mejor futuro para mi hijo. Pero si tú no estás desarrollando la caminata con Dios que necesitas caminar, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? No, es que lo que quiero es el mejor futuro para mi hijo. Mira, yo quiero el mejor futuro eterno para mi hijo por encima de toda otra cosa. Mucho más que el futuro material, mucho más que el futuro económico, mucho más que otro futuro. Ese es el futuro que yo anhelo para mis hijos. Pero para ello requiere primero que todo que yo lo esté estudiando, poniendo en práctica y entonces sí enseñando. Amén. Entonces hoy te pido decidir estudiar con el espíritu de poner en práctica y entendiendo que tu responsabilidad, seas papá o no seas papá, el plan del cristianismo es que tú le enseñes a otros. Y quieraslo o no, tu vida le está enseñando a otros. Tú dices, no, yo no. No, sí, tu carencia de obediencia le está enseñando a otros. O tu obediencia le está enseñando a otros. Tu fidelidad al plan de Dios le está enseñando a otros. Tu rebeldía al plan de Dios también le está enseñando a otros. Entonces yo te pido hoy decidir si en verdad voy a desarrollar esta fe. Sí que tú lo vas a leer, estudiar, poner en práctica con la expectativa de que tengo que entender y en verdad aplicar esto al punto de que en verdad le pueda enseñar a otros, no solo de palabra, no solo de Biblia, sino de pies también. Amén. Sigamos a la próxima. Entonces, ¿qué vas a hacer para edificar tu fe? ¿Qué vas a hacer para alimentar tu fe? ¿Qué vas a hacer para que tu fe crezca? Si en verdad la fe es un ingrediente especial para complacer a Dios, deberíamos ser expertos en que estamos desarrollando esto el uno y el otro, ¿no es cierto? Entonces, por eso sí vale la pena que tú decidas, este verano, ¿qué voy a hacer? Que al final del verano puedas decir, ¿sabes qué? Mi fe en verdad ha crecido en gran forma. La he alimentado, ha crecido, se ha desarrollado. Vamos a la próxima. El Salmo 119 es una tremendo ejemplo de un hombre de fe. Te animo a leerlo. Dirías, es un salmito chiquito. No, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Lo bello de este salmo es que expresa esto: tu palabra es una lámpara para mis pies, una luz para mi sendero. El salmista reconoce, necesito de ti, Dios. Soy ciego emocionalmente, soy ciego espiritualmente sin tu palabra. Y entonces lo ves desarrollando durante todo el Salmo 119 su
relación con Dios por medio de su amor a la palabra. Y nos enseña muchísimo a ti y a mí. Te animo, si no lo has leído hace poco, que leas el Salmo 119. Empecemos ahí en el versículo 9. ¿Hay jóvenes aquí? Algunos que nos creemos todavía jóvenes y tenemos problema de identidad también, ¿no es cierto? Sí, yo sé. Mis hijos dicen, tú todavía te lo crees, pero pobrecito, no te preocupes. Ok, seas de verdad joven o te creas joven, se aplica a ti. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Buena pregunta. Excelente pregunta. Mantener una vida limpia, íntegra, ante los ojos de Dios, vale la pena, pero no es fácil. Y no me importa tu edad, no te digo, ¿sabes qué? No se te va a hacer más fácil. Pregúntale a los que tenemos más canas. No es que porque tengamos canas se nos ha quitado la tendencia a pecar. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandatos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus estatutos. ¡Qué corazón! Yo te animo a captar este salmo, pero no solo para leerlo, pero para pedirle a Dios, dame este corazón. Para orarle a Dios este mismo salmo, óraselo. Pero al orarlo, reconoce, mi corazón no está ahí, Dios. Y tengo que cambiar para tener el corazón del salmista. Atesora. ¿Qué hace el salmista? Valora la palabra. Anhela mantener limpio su camino. Vive conforme a la palabra, no conforme a sus propias ideas. Es muy fácil hoy en día inventarnos filosofías e ideas y contradecir la palabra de Dios. Este mes, un amigo me compartió acerca de cuánto tiempo pasa en medios sociales y el poco tiempo que le dedica a la palabra. Tú sabes, aunque sean hay teléfonos que te dicen cuánto tiempo pasas tú en el teléfono. ¿Te has dado cuenta? Y te llega la semana y ¡ay! Dependiendo de qué es lo que estás viendo, ¿no? ¿Qué hago yo tanto tiempo en eso? Ah, no, es que tengo la Biblia ahí, entonces por eso paso quizás, ojalá fue por eso, ¿no? Dios quiere guiar nuestras vidas a hacer todo el potencial que hay adentro de ellas. Yo miro potencial de vidas por cantidades. De solteros, matrimonios, viudas, viudos, en la etapa de vida que estemos. Él quiere hacer cosas bellas en nuestra vida, pero requiere que nosotros sí dependamos de la palabra. Si me la paso mucho más tiempo dedicado a medios sociales que a la palabra de Dios, ¿qué crees que está ocurriendo con mi camino? ¿Será que se me hace más difícil mantener mi limpio camino? Pues claro. ¿Por qué será que se me hace tan difícil mantener limpio el camino? Pero, ay, mira lo que miro, mira lo que miro, mira lo que miro. Esto está diseñado para desorientarte, por diseño. Pero nosotros nos ponemos como un ratoncito detrás de un queso. ¿Y por qué será que después, ay, me dio duro? ¿Sí o no? En vez de captar desde antes, ¿sabes qué? Yo no me meto a esa trampa. Yo no voy a jugar ese juego. ¿Tú has visto un ratón en una trampa? ¿Te ha gustado alguno? ¡Ah, qué rico vivir así! Me encanta eso. ¿Ah? No, eso es feo, ¿no es cierto? Algunas mujeres le dicen al esposo, ve tú y sácalo de ahí porque eso está muy feo, yo no lo toco. ¿Sí o no? No es porque, wow, si yo quiero ese tipo de vida, quiero verlo. Pero así parecemos nosotros cuando nos metemos en la ratonera de dejarnos llevar por medios sociales más que por la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Tristemente, este amigo me comentó el número de horas que pasaba en medios sociales versus el número de horas en la palabra de Dios y no compara.
¿por qué será que su potencial no se está desarrollando? Yo quiero, mi anhelo y el anhelo de Dios, mucho más que el mío, es que cada uno se desarrolle todo lo que Dios quiere de nosotros. Por eso nos da su bella palabra. Sigamos. Dice en el versículo 72, para mí es más valioso tu ley que 1000 piezas de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Los que te honran se regocijan al verme porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Y sí o no que disfrutamos viendo a alguien haciendo esta decisión. Se ve cuando alguien empieza a estudiar la Biblia, se empieza a enamorar de Dios, se empieza a enamorar de la palabra, hace la decisión de volverse un discípulo, se arrepiente y decide, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar porque sí quiero que mi esperanza esté puesta en la palabra de Dios. Es un gozo ver tal vida transformada, ¿sí o no? ¿Es más valioso su ley que 1000 piezas de oro y plata? ¿Qué tal? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Y dónde en verdad consideras tu tesoro? ¿Se siente tu alegría porque tu cuenta bancaria anda tan llena? Ojalá que sí, pero más lleno debe estar tu espíritu de la palabra de Dios. Y eso debería describir mucho más dónde viene nuestro profundo gozo. Sigamos a la próxima. Mira lo que dice el mismo Salmo. Cuánto amo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. ¿De qué se la pasa pensando este salmista? De la palabra de Dios. Nuestro nieto se inventó una canción y su canción tiene una frase. ¿Y sabes qué? Te pasa a ti lo mismo. O quizás sales de la iglesia con esto. Que hay una frase que te queda pegada todo el día. O una canción, ¿no? Qué lindo que lo que quede pegado en nuestro corazón no sea la frase solo de una canción, sino más bien la palabra de Dios en la cual meditamos todo el día. Yo creo que entre más meditamos en ella, nuestro autoestima cambia. Nuestra percepción de los demás cambia. Nuestra percepción de la vida cambia. ¿Por qué nuestro autoestima? Porque Dios te ama mucho. Y si te amó suficiente para mandar su hijo, eso debe ser suficiente para llenarte a ti de autoestima. Es decir, yo no necesito buscar autoestima en nada más. ¿Por qué debe cambiar entonces tu percepción de los demás? Porque al sentirte tú agradado, que estás agradando a Dios, puedes ver a los demás con ojos de amor. Y eso cambia tu perspectiva hacia los demás. Y lo mismo cambia con relación a tu día. Pero te pregunto, ¿andas en verdad con la palabra, meditando en ella día y noche? ¿O estás meditando y lleno de preocupaciones, negatividad, quejas, chismes y cosas que te destruyen? Sigamos a la próxima. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Con todo mi ser cumplo tus mandatos. Cuánto los amo. Obedezco tus preceptos y mandatos porque conoces todos mis caminos. ¿Ves? Él no solo habla de ellos, sino los practica. Sigamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que decidamos imitar al salmista, quien tiene una pasión profunda por la palabra, que la valora y le afecta a cada aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque nos dice 2 Timoteo 3:16 que toda escritura está inspirada por Dios. ¿Lo crees? ¿Pero para qué es? Dice, es útil. Es útil. La palabra de Dios es útil para que la apliquemos a nuestra vida. ¿Para qué? Para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es la herramienta de toda tu vida. Cada fase de tu vida que pasemos, ahí está la guía para tu vida.
Que hoy un día soy abuelo, listo, aquí encuentro guías para cómo ser abuelo, cómo ser papá, cómo ser esposo, cómo ser jefe, cómo ser empleado, cómo ser hermano, cómo pasar duelos, cómo pasar gozos. Cada aspecto de la vida, aquí tengo el manual de vida. Es de mí valorarlo y sacarle el jugo y ponerlo en práctica, amén. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios te quiere equipar a ti y a mí para las situaciones de vida que vamos a tener que enfrentar. Sigamos a la próxima. Ahora, ok, ¿y qué es la Biblia? Pues la Biblia cuenta una historia, la historia de Dios, de un Dios amoroso y fiel que busca una relación que redime, que transforma y restaura por medio de Cristo. Este libro es tu Padre Celestial mostrándote cuánto te quiere y cómo quiere una relación contigo. Importante para nosotros captar, ¿y cómo la leo? Pues la Biblia tiene áreas que son variedad y áreas que son unidad. Hay cosas que Dios trata, cosas diferentes para cada persona, y vas a encontrar que al leerla, una cierta escritura dice, mira, eso es como escrito para mí. Y amén, qué lindo. Pero importante también entender que es una expresión de Dios para toda la humanidad. Entonces también tiene temas universales. Hay muchos temas universales en la Biblia y el miércoles vamos a tratar y hemos tratado ya varios de ellos, temas universales. Ahora, Biblia, la llamamos Biblia, ¿y eso qué es? ¿De dónde viene ese nombre? Viene del griego biblos, libros o rollos, una colección de libros escritos a lo largo de 1500 años, escritos sagrados e inspirados, que revelan una historia, un Dios con un plan, un propósito, inspirado por el Espíritu Santo que culmina en Cristo. Comúnmente sabemos que la Biblia está dividida en dos. ¿Qué son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok. Pero en verdad, antes de abrir una Biblia, ¿eso qué quiere decir? Podemos perdernos en ni siquiera entender qué quiere decir eso. La Biblia expresa un pacto, un testamento, una herencia. Eso es lo que Dios está comunicando. Pocos, francamente, toman el tiempo para preguntarse y entender qué quiere decir esto de pacto, testamento o herencia. Y tristemente, al no entender esto, podemos centrarnos y definir a Dios en formas muy equivocadas y establecer formas equivocadas de relacionarnos con Dios y hasta distorsionar la fe. Por eso en las próximas semanas vamos a tratar estos temas para que cada uno de nosotros se equipe de cómo sí usar la palabra de Dios en nuestra relación con Dios. Nos debe aclarar nuestra fe para nosotros, pero también para otros. Si yo aplico una escritura que no se aplica a mí y decido que mi vida entera está basada en ella, estoy fuera de lugar. Déjame darte un ejemplo de esto. Tú oyes una conversación al lado tuyo. En la conversación tú no eres el tema, pero sales de esa conversación enojado. ¿Por qué dijo esto? Ahora, ¿se te estaba hablando a ti? No, pero lo tomas personal y sales insultado y la sacas de contexto. Eso puede ocurrir mucho en la Biblia. Te doy un ejemplo. Aprendamos de los discípulos de Cristo. Judas se mató. Como resultado, él era un discípulo de Cristo. Nuestro llamado es ¿a qué? ¿Nosotros también nos debemos matar? ¿No es cierto que no? Pero podemos sacar de contexto las cosas muy fácil. Por eso es tan importante que entendamos el contexto de qué es lo que Dios está dando de dirección a cada persona y qué se aplica a nosotros. ¿Qué quiere decir esto de pacto? No, devuélvete. ¿Qué quiere decir esto de testamento? ¿Qué quiere decir esto de herencia? La Biblia está repleta de esto. Importante que tú entiendas qué significa esto para mí, para poder entonces sí aplicar la escritura apropiada a tu vida. Vamos a la próxima, ahora sí.
Pacto. En la escritura, hebreo, berit. Gabriel lo podría pronunciar mucho mejor que yo, pero no se preocupen. Un acuerdo solemne, una relación establecida. Puede ser entre Dios y una persona o un grupo de personas o entre persona y persona. El pacto establece una relación y las promesas de Dios hacia su pueblo. Estos conceptos en el Antiguo Testamento eran algo muy serio. La palabra de una persona era su todo. El que rompiera su palabra era algo que los destrozaba. El establecer un contrato, un pacto, era indispensable. Vamos a la próxima. Acompáñame a Génesis 15, donde vemos un pacto que Dios establece. En Génesis 15, versículo 17. Dios establece varios pactos con su pueblo y con sus seguidores. Aquí en Génesis 15, versículo 17, está estableciéndolo con Abraham, el padre de la fe, y vamos a estudiar mucho acerca de la relación de Abraham y Dios, porque de ahí aprendemos mucho. Pero en el versículo 17 dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenenitas, los quesitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaditas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Ahí Dios expresa un pacto. Descuartiza animales, y en el versículo 17 dice, cuando el sol se puso, cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Cuando en el Antiguo Testamento había un contrato entre dos personas, las dos personas caminaban entre los animales y se decían el uno al otro que ojalá no me pase a mí lo que a estos animales, con el compromiso de quiero ser fiel a mi compromiso. Y era un llamado a que mutuamente se estaban comprometiendo a ser fieles al acuerdo que fuera un acuerdo de venta de terreno, fuera un acuerdo de lo que fuera. Aquí Dios está haciendo un acuerdo con Abraham y no está pasando, quien está pasando en el medio, podríamos decir, es Dios mismo, expresando, aquí estamos formando una relación y no estoy haciendo esta relación basada en nadie más, sino en Dios mismo. ¿Qué aprendemos ahí? Lo serio que es Dios con un pacto. Que Dios es un Dios de su palabra. Y Él va a establecer expectativas que Él va a cumplir. Al nosotros establecer relaciones con Él, tenemos que ver la seriedad de lo que Él va estableciendo. Pero nota, ese pacto lo está estableciendo ahí con Abraham. Eso no es para que tú y yo hagamos lo mismo de, ok, ahora esta noche vamos todos a poner animales y vamos a poner una fogata. No. Es de entender, eso era apropiado para él. Eso es un acuerdo solemne, una relación establecida por Dios a través de un pacto. En otras situaciones Dios dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ese es el contrato, ese es el pacto que le está haciendo. Pactos principales en la Biblia, Dios hizo un pacto con Adán, sabemos que le dijo, ojo del árbol. ¿Y cuál árbol? Y eso lo vamos a estudiar. Después con Noé hizo un pacto, con Abraham, con el pueblo de Israel, con David y con nosotros. Él establece un nuevo pacto, Nuevo Testamento. Importante que entendamos otros testamentos que han habido y entendamos el nuestro para entender entonces la relación que tenemos nosotros con Él. Nuestro nuevo pacto se establece en Cristo y vamos a estudiar bastante acerca de eso. ¿Qué es el punto de todo esto? Dios hace compromisos relacionales con nosotros. Es de nosotros entender qué espera Él y cómo le respondemos. En ese momento, quien caminó por ahí entre las piedras y los animales fue un fuego expresando Dios caminando entre los pedazos. Él mismo garantizando el cumplimiento del pacto. Abraham no caminó por el pacto, él está observando.
Pero esto revela que el pacto quien lo establece es Dios. Es de Abraham responderle, no más. Ese fuego representa la presencia divina y el compromiso de un Dios que define esto es muy serio. En el Nuevo Testamento, vamos a la próxima. Testamento. Testamento tiene una palabra griega que puede significar pacto como testamento. En el caso de un testamento, Hebreos 9 nos dice, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras éste vive. Si yo hago un testamento con mis hijos, o hago un testamento, hasta que yo no muera, pues mi voluntad se expresa por mi palabra. Es al yo morir que ese testamento entra en vigor. De la misma forma, Dios hace esto cuando Jesús muere, se establece un nuevo testamento. Si yo tengo un testamento documentado y firmado por testigos, pero hasta ese testamento no entrará en vigor hasta yo morir. Lo mismo con Jesús. ¿Por qué menciono esto? Para que vayamos captando el concepto de un pacto, un testamento, los pactos que había en el Antiguo Testamento y entendamos el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos grupos religiosos que agarran conceptos de pactos antiguos y tratan de definir que esos tienen vigor hoy. Importante que entendamos, la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un viejo pacto, un nuevo pacto, para que podamos entender en qué pacto estamos nosotros. Que me lleva a la próxima diapositiva, herencia. El resultado de un testamento es una herencia. Ahora, ¿quién recibe una herencia? El hijo o el que esté en el testamento. Ahora, si yo quiero estar en el testamento de Julio, ¿puedo estar yo en el testamento de Julio? Ay, Julio, pero déjame entrar a tu testamento. Ay, pero me enojo con Julio porque yo no estoy en su testamento. ¿De quién es la decisión de quién va a estar en el testamento de Julio? De Julio. ¿Tiene sentido que yo me enoje por no estar en el testamento de Julio? ¿Quién va a definir las condiciones de quién va a estar en el testamento de Julio? ¿Julio o yo? ¿Qué tal si yo digo, no, pero Julio, súmale esto y réstale esto a tu testamento, porque me gusta esto? ¿Tiene sentido? Pero francamente eso hace la gente con Dios. Dios define un testamento, el Nuevo Testamento. ¿Quién define las condiciones? Dios. Es de nosotros ajustarnos a ese testamento. Si en el testamento Él define un plan para su hijo, un plan para todos sus hijos adoptivos, es de nosotros obedecer ese plan para ser parte de ese testamento. ¿Me puedo enojar yo por no estar en el testamento de Julio? Julio, ¿no que me amas? ¿No que somos amigos? ¿Cómo que no estoy en tu testamento? Es ridículo, ¿no? Pero francamente así tratamos a Dios. Cuando Dios define su plan, define sus pactos, define sus testamentos, es de nosotros averiguar qué es lo que Él quiere para alguien que va a ser parte de ese testamento. Y si Él quiere hijos adoptivos, entonces yo tengo que volverme un hijo adoptivo. Que Jesús era el hijo unigénito, sí, pero los demás somos todos adoptivos, amén. Y es de nosotros entonces averiguar cómo es que puedo recibir esa herencia. La herencia, la Biblia habla mucho devuélvete al previo. Habla mucho de herencias. La herencia es lo que se recibe por pertenecer a una familia o a un testamento. Si yo voy a recibir la herencia eterna, tengo que asegurarme que estoy en el testamento de Dios. Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? Mejor preguntarle a Dios cuál es su plan para ese testamento, para asegurarme que yo sí reciba la herencia que Él me ofrece. Amén. Sigamos ahora hacia la próxima. La pregunta aquí es, ¿eres tú fiel al pacto que Dios ha hecho contigo? ¿Qué impacto ha tenido el Nuevo Testamento en tu vida? ¿Qué herencia vas a recibir de Dios? Ahora, si ni siquiera sabes del pacto que Dios ha hecho contigo, ¿será que estás cumpliendo tu parte? Está difícil, ¿no?
Si el Nuevo Testamento no tiene un impacto radical en tu vida, quizás es porque no sabes las condiciones de la relación que el Padre tiene para ti en esta relación eterna. Por eso te pido que si busques del Padre averiguar qué es lo que Él quiere en esta relación contigo. Él te quiere dar una herencia y nos la quiere dar a todos. Quiere darnos una vida eterna bella. Y esa herencia en muchas formas comienza aquí en la tierra. Pero es de nosotros averiguar cómo sí obtener esa herencia aquí y en forma eterna. Y Él tiene todo el derecho de delinear esa herencia y de delinear quién sí y quién no la recibe. Para terminar brevemente, déjame hablarte acerca de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Vamos a Romanos, próximo. En Romanos 8 nos dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Él sí merece esa herencia. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Wow! Espérate. Si no soy un hijo, no hay herencia. Entonces tengo que averiguar cómo volverme un hijo de Él, ¿no es cierto? Sigamos a la próxima. En Efesios 1, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza ¿qué? Nuestra herencia, hasta que llegue la rendición final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Si llegaremos ese día, el día final, te vas a presentar. Aquí llegó Gabriel Santos. Wow, sí, tiene un doctorado, es gran maestro. No, pero espérate, mucho más que eso me importa. ¿Qué tienes adentro? Tienes mi espíritu. Ven, tú eres mi hijo. Ya, Juancito de la esquina. Gran hombre, súper, hizo 1000 cosas. Pero no tiene el espíritu. No eres parte de la familia. No tienes la herencia. Un pueblo adquirido por Dios, aquel que tiene su espíritu. Sigamos. En 1 Pedro 1:3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos días. Eso es lo que esperamos. ¿Quién lo tiene? Aquel que se ha arrepentido y bautizado tiene el perdón de los pecados y tiene el Espíritu Santo. 2 ingredientes claves para poder sí volverse parte de la familia y ser un heredero. Te pregunto hoy, ¿valoras tu herencia? ¿Valoras de lo que puedes ser parte? Si hoy en día no la tienes, te animo, de esto se trata. Se trata de tú volverte un verdadero hijo de Dios. No creación de Dios, hijo de Dios. Hijo de Dios adoptivo. Y entonces sí tener la esperanza de esta herencia. Fe, la Biblia y tú. Las próximas semanas vamos a hablar acerca de cómo desarrollar fe, pero de cómo sí obtener la herencia y entender de qué se trata esta vida y la vida eterna. Te animo a tomar en serio la palabra de Dios. Te animo a tomar en serio la oferta de un privilegio de tú volverte un hijo de Dios si no lo eres. Te animo a valorar al Espíritu Santo que está dentro de cada discípulo y así desarrollar que Él sea más y más quien guía nuestras vidas y que ese sello sea lo que más valoramos durante nuestra vida aquí, más que logros, más que tesoros, el privilegio de poder ser hijos de Dios y tener el sello del Espíritu Santo dentro de nosotros. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos das, gracias por la esperanza de vida eterna, gracias por
darnos la oportunidad de poder volvernos herederos tuyos. Gracias por cómo en tu palabra nos delineas formas muy claras de cómo nosotros podemos responderte a ti y valorar el privilegio de una caminata eterna contigo. Gracias por este momento. Te pido, Señor, por aquellos que están estudiando la Biblia, que en este proceso sí puedan enamorarse de ti al punto de decidir que sí, tú vales la pena de invertir nuestras vidas totalmente en ti. Te pido, Padre, por aquellos que hemos sido discípulos, que sí podamos atesorar a tu Espíritu adentro de nosotros, alimentarlo por medio de tu palabra y sí crecer en nuestra fe a poder ser las luces de fe que el mundo tanto necesita. Bendice nuestra congregación, en nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Que Dios los bendiga.